Al curso de física, curso Kolbach, sesión 04. Tema: temperatura, electricidad, ley de Ohm y la ley de Coulomb. Soy el maestro Luis Granados. Iniciamos. Primeramente vamos a ver temperaturas y conversiones. De grados centígrados a Fahrenheit, la fórmula es: Fahrenheit es igual a 32 más 1.8 por grados centígrados. De grados Fahrenheit a Celsius o a centígrados. Entre paréntesis, grados Fahrenheit menos 32, así será el paréntesis, por 5/9 es igual a grados centígrados. De grados centígrados a Kelvin. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. De Kelvin a grados centígrados. Grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Muy bien, esas son 4 fórmulas muy importantes para la materia. Aquí hay una actividad que tienes que resolver. Convertir 60 grados centígrados, aquí debe ser centígrados, a Fahrenheit. 2. Convertir 240 grados Fahrenheit a centígrados. 3. Convertir 85 grados centígrados a Kelvin. Y 4. Convertir 80 Kelvin a centígrados. Muy bien, eso se quedará de tarea. Repito, aquí en el 1 es 60 grados centígrados a Fahrenheit. Aquí son centígrados. Muy bien. Resuélvelo y envía tus respuestas a la plataforma Google Classroom. Tema de hoy: fuerza eléctrica. En 1785, Charles Auguste Coulomb, 1736-1806, físico e ingeniero francés, que también anunció las leyes sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían los experimentos realizados sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se puede resumir en los siguientes puntos. Número 1. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. Número 2. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. Número 3. La fuerza es de atracción si las cargas de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. Número 4. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la misma, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y actúa en la dirección de la recta que las une. Esa sería la ley de Coulomb. Ese sería considerado como la ley de Coulomb. La fuerza de atracción con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, y actúa en la dirección de la recta que las une. Supongamos que aquí tenemos dos cargas. Carga Q1 con signo positivo, tiene una fuerza para acá. Carga Q2 tiene signo positivo y tiene una fuerza para acá. Dos fuerzas iguales se repelen, positivo con positivo se repelen. Por lo tanto, esta esfera cargada con positivo se repele con esta que está cargada con positivo, se repele. ¿Qué pasa si una de las esferas es positiva y la otra es negativa, como es este caso? Carga 1 es positivo, se atrae, tiene una fuerza 1, con la carga Q2, que es negativo, se atrae con la positiva. Por lo tanto, aquí ponemos que hay una distancia. Aquí R va a ser nuestra distancia entre carga 1 y carga 2, que se atraen. El valor absoluto de F1 es igual a F2, eso es igual a Q por el valor absoluto de la carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Bueno, aquí QC es una constante. Una constante QC. Ahorita lo vamos a ver. Donde F, esta F, es una fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Ya puede ser que se repelen o se atraigan. En el sistema internacional se mide en newtons. Entonces las fuerzas se miden en newtons. Q
mayúscula y Q minúscula son valores de dos cargas puntuales. En el sistema internacional se miden columbios en C. R es el valor de la distancia, esta R, el valor de la distancia que los separa. En el sistema internacional se mide en metros o en centímetros, regularmente en metros. K es una constante que de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en que se encuentren las cargas. Es concreto para el vacío. En concreto para el vacío, K, esta K, es aproximadamente 9.9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado entre columbios al cuadrado. Esta. Bueno, no quiero resaltar, pero ya lo vimos aquí. Ok, ya lo resalté. Utilizando el sistema internacional. Si te fijas bien, te darás cuenta que si incluyes el signo de los valores de las cargas, el valor de las fuerzas eléctricas en esta expresión puede venir acompañado de un signo. En este signo será positivo cuando la fuerza de la repulsión de las cargas se repele. Positivo con positivo, entonces se genera una repulsión. ¿Sí? Positivo con negativo. O, dice aquí, negativo con negativo, genera una repulsión positiva, ¿no? Muy bien, negativo, cuando las fuerzas de atracción, las cargas se atraen. Positivo con negativo es negativo, y negativo con positivo también es negativo. Aquí al traerse genera un signo negativo. Muy bien. Por lo tanto, si te indican que dos cargas se atraen con una fuerza de 5 newtons, no olvides que en realidad la fuerza es menos 5 newtons porque las cargas se atraen. Correcto. Vamos a ver otra definición y luego vamos a ver un ejercicio. Circuito eléctrico. Este es un circuito en serie. Así se llama. Circuito en serie. ¿Sí? Aquí está un voltaje, 180. En ampere, 10 ohmegas. En A vale 10 ohmegas. En B vale 20 ohmegas. En C vale 30 ohmegas. Aquí hay un circuito en serie. Aquí un voltaje de 80. En A vale 30 ohmegas. En B vale 10 ohmegas. En C vale 40 ohmegas. Este es un circuito en serie y este también es un circuito en serie. En forma lineal y aquí en forma rectangular. Vemos una fórmula RS, el resultado de las cargas. Es la suma de RA más RB más RC. Es decir, 10 más 20 más 30. 10 más 20 más 30. Me va a dar 60 ohmegas. Muy bien. Si quiero buscar la intensidad, es voltaje sobre la resistencia. Aquí nos da el voltaje 180. El voltaje es 180 entre la resistencia 60. Este es el 60. Igual a intensidad 1, igual a intensidad de A, igual a la intensidad de B, igual a la intensidad de C. Eso me va a dar 180 entre 3. 180 entre 60 me da 3 amperes. Por lo tanto, el voltaje de A, RA por la intensidad, 10 por 3, 30. R, voltaje de B, RB por la intensidad, es 20 por 3, 20 por 3, 60. Y en el voltaje de C, RC por la intensidad, es igual a 30 por 3, 90. Entonces tenemos 30, 60 y 90. Muy bien. Si el circuito es en serie, de esta forma, la suma de las resistencias, R es resistencia, es igual a la suma de RA más RB más RC. Y eso me va a dar 30 más 10 más 40. 30 más 10 más 40 me va a dar 80 ohmegas. Muy bien, la intensidad es voltaje sobre resistencia. La intensidad es voltaje sobre resistencia. Si aquí tenemos 80 entre 80 que nos dio aquí. 80 entre 80 me va a dar 1A, 1 ampere. La intensidad de A, la intensidad de B, la intensidad de C es igual a 1 ampere. El voltaje, por lo tanto, es la resistencia por la intensidad, 30 por 1, 30 voltios. El voltaje 2, RB por I, 10 por 1, 10 voltios. RC,
40 por 1, 40 por 1, RC por IT, 40 por 1, 40 voltios. Entonces tenemos 30, 10 y 40. Correcto, muy bien. Ahí tenemos ya resuelto unos problemas. Y pasamos a la ley de Ohm o de Ohm. Tenemos tres formas para resolver. Primero, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Voltaje, la intensidad por la resistencia. El voltaje. La corriente o amperios o la intensidad es el voltaje sobre la resistencia. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y la tercera, la resistencia ohmios. El voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios o la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. R es igual a V sobre I. La resistencia. Entonces tenemos tres fórmulas en la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia, o la resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Vamos a ver un ejercicio de la ley de Coulomb. Sobre la ley de Coulomb tenemos lo siguiente. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 de las siguientes figuras. Q1, aquí vale 4Nc, que va para acá. Q2, que vale 6Nc, negativo, aquí es positivo, aquí es negativo. Y dos fuerzas que se traen, F1 para acá, F2 para acá. Y Q3, que vale 8Nc. Aquí hay una distancia de 8 centímetros, aquí una distancia de 12 centímetros. Para la fuerza Q1 y Q2, es decir, para esta y para esta. El valor de QC, que vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por 4, este 4, por 10 a la menos 9, por 6, este 6, por 10 a la menos 9, entre 0.08 metros. Estos centímetros se convierten en metros y nos dará 0.8 metros. 0.08 metros al cuadrado. Si resolvemos esto, me va a dar que F1 es igual a 3375 por 10 a la menos 5 newtons. La fuerza Q2 con Q3, es decir, esta con esta. 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Todo eso que es QC o KC por el valor de Q2, que vale 6 por 10 a la menos 9 por 8 por 10 a la menos 9. Aquí se obtiene este 8. Entre 0.12, porque como son centímetros, lo convertimos en metros. 12 centímetros equivale a 0.12 metros. Resolvemos esto y me va a dar 3 por 10 a la menos 5 newtons. 3 por 10 a la menos 5 newtons. F1 vale 3.375 por 10 a la menos 5 y F2 vale 3 por 10 a la menos 5. Las fuerzas resultantes, muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente: 3 por 10 a la menos 5 newtons, este valor, este valor, F2, menos 3.75 por 10 a la menos 5. Y me daría 3.75 por 10 a la menos 6 newtons, que eso equivale, está a la izquierda, 3.75 por 10 a la menos 6 newtons. El valor de la fuerza resultante. Aquí queda. Estos ejercicios hay que hacer con calculadora, de preferencia con calculadora científica para poderlo resolver. Y ese es un ejercicio de la ley de Coulomb. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Soy el maestro Luis Granados. Puedes ver este video cuantas veces sea necesario. Hasta luego.